la Biblia. Quisiéramos permitirnos repetir una anécdota una ilustración que hace un tiempo. Yo proclamo, porque aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, me dice, proclama. Yo proclamo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Proclamo, porque anunciar el Evangelio me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no proclamara este mensaje. Yo proclamo, porque el mandato del Señor es anunciar el Evangelio a toda criatura. Yo proclamo, porque debo dar por gracia lo que de gracia he recibido. Proclamo, porque una de las mejores maneras de amar es llevando este mensaje. Porque el Evangelio es la única solución. El único remedio. La única esperanza para el ser humano. No, las piedras no hablarán por mí. Yo proclamo. 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 ¿Y tú proclamas? El director dice, mira, primero aquí está el testamento de este hombre y dice que lo primero que hay que subastar es el cuadro de su hijo. Todos dijeron, bueno, pero yo vine aquí a comprar cuadros de millones de dólares y usted me presenta como primera opción un cuadro que lo que vale son $5 o $10. Pero así fue, era la voluntad de este hombre. Y subastaron el cuadro. Y al subastarlo nadie quería comprarlo. Y dijeron, ¿quién da $10? Y alguien que conocía al dueño de la casa lo compró. Y todos dijeron, bueno, ya salimos de esto, ahora vamos al plato fuerte. Pero súbitamente, el director de la subasta dijo, la subasta ha concluido. Y entregó todas las pinturas valiosas a aquel hombre que había comprado por tan solo $5 o $10 aquel cuadro. Porque en el testamento de este hombre decía que quien tuviera el cuadro de su hijo tendría toda su fortuna. Eso decía este testamento. Y los testamentos se respetan. Los testamentos es la última voluntad o la disposición de alguien que tiene autoridad sobre lo que tiene, sobre lo suyo. Y así fue como este hombre obtuvo todas estas cosas. ¿Por qué ellos no obtuvieron ninguna de las pinturas que deseaban? Porque no conocían el testamento del hombre que había muerto. No lo conocían el testamento. Y una de las razones por que las personas no vienen a Cristo es porque no conocen el testamento de Cristo. La Biblia, este libro que hemos cantado, que hemos hablado de él, es el testamento de Dios. Es la última disposición de Dios. No porque haya una primera, una segunda o una tercera. Es porque es la única disposición de Dios para el hombre. No existe otro medio, no existe otra voluntad de Dios que la que Él ha expresado en la Biblia. No hay una revelación extra de la voluntad de Dios. No hay algo que alguien pueda decir, mira, Dios me ha revelado de una manera privada su voluntad. La voluntad de Dios está aquí. Si queremos conocer a Dios, si queremos conocer todo lo de Dios, tenemos que conocer este libro. Tenemos que tratar siempre de empaparnos de lo que dice este libro. Y a veces uno se preocupa cuando no ve que los hermanos se interesan por los estudios bíblicos, porque ¿cómo puede un creyente crecer si no es con la palabra de Dios? ¿Existe otro medio de un creyente pueda crecer sin la palabra de Dios? ¿Existe otro? ¿Podemos nosotros llegar al conocimiento de la verdad, conocimiento de pleno de Dios sin su palabra? Hay medios que podamos usar, no lo hay otro. Este es el testamento de Dios y debemos de conocer este testamento. Entonces, como este es el testamento de Dios, uno se pregunta, bueno, ¿este testamento es genuino? ¿Será genuino? Sí, es genuino porque proviene de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, vienen unas cuantas interrogantes
que podemos hacernos y que se han hecho durante la historia y que muchos han tratado de responder, algunos desde su propio punto de vista, otros desde el punto de vista de lo que dice la Biblia, porque la Biblia se autotestifica. Eso significa que ella misma da testimonio de lo que en ella hay. Y de la pregunta que podemos ver, hay una que dice, la primera dice, ¿quién es la fuente de este libro que llamamos Biblia? Si proviene de Dios, como sabemos que proviene de Dios, ¿hasta dónde es la réplica exacta de la voluntad de Dios? ¿Será que aquí hay parte de la voluntad de Dios? ¿Será que aquí hay hay parte de su palabra? Dios habló ciertas cosas en la Biblia. ¿Hasta dónde entonces sería esta voluntad de Dios? ¿Hasta dónde está la voluntad de Dios aquí en la Biblia? Otra pregunta, ¿acaso ella contiene parte de la voluntad del hombre y parte de la voluntad de Dios? Porque fueron hombres que Dios utilizó. Entonces, la Biblia ¿será que contiene parte de la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo parte de la voluntad del hombre? ¿Inspiró Dios? Esa es la cuarta pregunta y voy a tratar de abarcarla en esta mañana. ¿Inspiró Dios conceptos los cuales el hombre tomó ese concepto y luego puso las palabras correspondientes? Dado que el hombre interviene en su edición, ¿qué tan inerrante puede ser la Biblia? Y esas son las preguntas que quisiéramos en esta mañana ver de qué manera Dios nos ayuda a desarrollarla. Pongamos un momento de oración. Si el Señor, el Espíritu Santo, que fue quien inspiró esta Biblia, también puede iluminar, no revelarnos, ya la revelación está completa, iluminar nuestros corazones e iluminar nuestras palabras. Te damos gracias, Señor, en este momento, por tu palabra santa que tú has dejado, Señor. Ayúdanos ahora a hablar tu palabra, no otra cosa, sino tu palabra, porque sabemos que si hablamos tu palabra, entonces seremos edificados y vamos a crecer como iglesia, pero también como individuo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bueno, la primera pregunta dice, ¿quién es la fuente de este libro que llamamos Biblia? En otros tiempos, quizás en los tiempos de Cristo, esta pregunta no sería tan relevante como lo es ahora. En ese tiempo, en ese entonces, dentro de la cultura de Israel, todos sabían que la escritura, los judíos sabían que esa escritura que tenían de la Torá, de los profetas, de los escritos, venía de Dios. Pero a medida que van pasando los siglos, pasan primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, las personas están conscientes de lo que es la palabra de Dios, pero comienzan a llegar nuevas corrientes e interpretaciones y aventureros que comienzan a poner puntos de vistas aparte de lo que dice la palabra de Dios. Y si uno pudiera resumir rápidamente lo que pensaban o lo que piensan o lo que proponen muchas de esas corrientes, pudiera resumirla en tres puntos. El primero es que lo que proponen son puntos subjetivos. ¿Por qué subjetivo? Porque no adjudican la autoridad final en la Biblia, sino en la interpretación o en la forma sensorial de poder percibir a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy aquí y me siento feliz y siento que Dios está en este lugar y Dios me está hablando, entonces es así, porque de esa manera yo lo he percibido. Y deja la interpretación final a la subjetividad, si me siento triste, si me siento alegre, si me siento contento. Otra cosa es que no tienen una norma o un criterio objetivo para tener estabilidad en el estudio de la Biblia. Por estas dos anteriores causas, entonces los contemporáneos ya del siglo XVIII, siglo XVII, que comienzan a proponer ciertas corrientes acerca de la inspiración de la Biblia, se le consideran subcristianos. No se le consideran cristianos totalmente porque no asumen la autoridad final, la autoridad total y la autoridad absoluta de la Biblia como palabra de Dios. Y eso uno lo puede ver algunos escritos que parecen cristianos. Y quisiera hacer la advertencia, porque muchas veces estamos en las redes sociales y usted sabe que Google coge todo. Y usted comienza a testear acerca de la Biblia y puede encontrarse con cosas, con corrientes que realmente no son bíblicas.
Antes bastaba con uno decir, yo creo en la inspiración de la Biblia. Y todos sabían lo que estábamos diciendo. Pero ya luego comenzaron a decir, sí, pero esa inspiración ¿cómo es? ¿Viene de Dios? ¿Toda la escritura viene de Dios? ¿O hay el elemento humano hasta dónde puede llegar en la Biblia? La tradición, por ejemplo, o lo que no separa la Biblia y la revelación. Sin embargo, cuando vemos la neo-ortodoxia, que no es más que una corriente del siglo pasado, donde Karl Barth, algo así es su nombre, es uno de sus principales exponentes, comienzan a querer modificar esto y a querer poner como una especie de barrera o separación entre revelación y Biblia. Pero la Biblia es la revelación de Dios. No hay otra revelación de Dios. Dios se ha revelado, Dios se ha manifestado a sí mismo y lo podemos conocer a través de su palabra. Podemos conocer su carácter, podemos conocer quién es Dios, quién es Dios. Entonces, la pregunta que nos estamos haciendo, ¿quién es la fuente de este libro? Quisiera que me acompañaran a un texto que todos ustedes conocen, que está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, y de ahí vamos a extraer algunos puntos muy importantes. Segunda a Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y tiene una finalidad, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es teosneustos, o sea, exhalada por Dios. Dios ha exhalado su palabra, Dios ha respirado su palabra. Decía el otro día que si bien Dios a Adán era simplemente un muñeco de lodo, y él respiró sobre él y dio vida. Entonces la palabra de Dios es vida. Aquel que escudriña y lleva esta palabra a su corazón tiene vida eterna. Y esa vida viene a través del personaje central de las Escrituras, que es Jesucristo. Por ejemplo, ahora estamos en este lugar. Estamos respirando todos. ¿Qué estamos respirando? El aire que sale por estos aparatos llamado aire acondicionado. Estamos acá y todos estamos inspirando o aspirando este aire. Algunos sentirán más frío que otros, otros sentirán un poquito más de calor. Aquellas mujeres que están en cierta edad, cuando la edad ya es incierta, a veces sienten calor aunque haya frío. No sé por qué. No quiero dar testimonio de eso porque no quiero problemas. Pero la idea es de cómo la Biblia es exhalada por Dios, es soplada por Dios, y los hombres son inspirados por esta palabra de Dios. Por esta palabra de Dios. O sea, es correcto entonces decir que la Biblia ha sido inspirada por Dios, porque Él la exhaló y el hombre la aspiró para ser transmitida. Pero hay tres cosas interesantes que podemos ver. Primero, en este texto, toda la Escritura, es toda, no un fragmento de ella. Y hay una corriente que cree en la inspiración parcial de la Biblia. Bueno, ellos dicen, la inspiración parcial dice, mira, la Biblia es la palabra de Dios, pero no toda la palabra de Dios. Hay parte de la palabra de Dios. Hay cosas que no son palabra de Dios. Palabra de Dios es cuando habla Cristo y el autor escribe textualmente lo que dice Cristo, pero hay cosas que no son palabra de Dios. Pero este texto nos está enseñando a nosotros que toda. Miren, la matemática me gusta por eso, porque la matemática es muy puntual y específica. La palabra toda en matemática incluye, ¿qué incluye? Todo. De hecho, es una proposición universal. Si encontráramos, oiga bien, si encontráramos una tilde, una jota o una palabra aquí que no es inspirada por Dios, entonces esa proposición es falsa. Mire la seriedad de esto. Tiene que ser toda. ¿Cómo demostramos que un argumento general como este es falso si encontramos un solo caso que sea falso? Con un caso falso todo es falso, se derriba el argumento. Por lo tanto, esta palabra que tenemos nosotros
tenemos que valorarla desde Génesis hasta Apocalipsis. No podemos hacer acepciones en la Biblia. Toda la Escritura es palabra de Dios. Toda la Escritura es palabra de Dios. Uno puede buscar, por ejemplo, un texto que está en 1 de Timoteo 5:18, que dice, pues la Escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Por qué pongo este texto como ejemplo? Este texto está uniendo en una misma cita un texto del Antiguo Testamento con un texto del Nuevo Testamento, y está diciendo, la está citando en las Escrituras. Pero hay otro texto que es muy interesante, que está en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 16. Miren qué interesante. El apóstol Pedro está testificando algo importante, absolutamente importante en este texto. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando del apóstol Pablo, usted puede comenzar a leer un poquito antes, dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Aquí viene la palabra clave. Como también las otras escrituras. O sea, el apóstol Pedro está colocando en este texto, haciendo un símil, una figura del lenguaje literario, que es el cómo, haciendo un símil entre la escritura de Pablo y las otras escrituras también canonizadas. De tal manera que con esto simplemente está diciendo que toda esta escritura, aún la de Pablo y aún la del Antiguo Testamento, toda es escritura de Dios. Toda es escritura de Dios. Y este texto lo va a señalar. Lo va a señalar porque él dice, incluso, oiga lo que dice, para su propia perdición. Es decir, que el torcer, lo que te está diciendo el apóstol Pedro aquí es, que el torcer las escrituras, pero también el torcer las escrituras de Pablo, producen perdición. Entonces, si lo interpretamos correctamente, ¿qué produce? Salvación. Porque esa es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando es leída e interpretada correctamente como palabra de Dios, va a producir en nosotros entonces salvación y vida eterna. Cristo mismo lo dice. Escudriñan las escrituras porque a ustedes saben o les parece que en ellas tienen que vida eterna. Y dice, pero ellas son las que son un testimonio mío. Testimonio de Cristo. ¿Quiénes son? Las escrituras. Segundo, primera parte tiene que ver con que la Biblia entera es de Dios, completa. La segunda tiene que ver con el medio de la inspiración. ¿Cómo Dios? Y esta es una pregunta que es difícil de explicar. ¿Cómo Dios usó hombres sin anular su pensamiento, sin anular sus palabras, sin anular su conocimiento del lenguaje, para Él traer su voluntad? ¿Cómo Dios lo hace? La forma en que dice aquí, toda la escritura es inspirada por Dios, es una forma pasiva. Lo que significa que es pasiva es el resultado de que la persona va a recibir la revelación completa, no parcial, no una parte. Si fuera algo activo, entonces solamente tuviera una parte de la revelación. Dios no anuló las intenciones, la forma humana. Dios no anuló al ser humano, pero Él pudo llegar a la mente de la persona de tal manera que ese hombre santo de Dios pudiera utilizar, escuche bien, de su pensamiento, de sus palabras, de su contexto y de lo que conocía para hablar, para expresar exactamente lo que Dios quería decir, sin robotizarlo y sin darle un dictado. O sea, eso es tremendo de explicar, porque Dios no le dio un dictado al hombre, lo manipuló y le dijo, mira, y lo puso en un trance, y este hombre pudo expresar lo que Dios quería decir. Tercero, la Biblia es útil enteramente. La Biblia viene de Dios, la Biblia es inspirada por Dios, pero la Biblia es útil completamente. ¿Para qué es útil la Biblia? Para enseñar, para corregir, para redarguir, para aconsejar.
Amados, a veces viene un cristiano y nos dice, mira hermano, tengo un problema. Y le damos un consejo cristiano. Pero viene uno que no es creyente y queremos darle un consejo entonces del mundo. La Biblia está hecha para que nosotros como creyentes sea nuestra base, nuestra fuente de aconsejar, de corregir, de redarguir, de todas las cosas que hagamos. La Biblia es nuestra fuente. Entonces ella es inspirada por Dios, viene de Dios y ella es útil. El propósito de la Biblia es que nosotros vivamos la Biblia. Eso es lo que está diciendo. Que ella es útil para moldearnos. Ella es útil para moldearnos al carácter de Cristo. La Biblia no es un libro filosófico. La Biblia no es un libro social en el sentido de arreglar cosas sociales. La Biblia viene para moldear el carácter del hombre al carácter de Cristo. Y ella va a decirnos, y ella va a redarguirnos. Y cuando vamos a ella y nos miramos como un espejo, vamos a ver los pecadores que somos, vamos a ver nuestras falencias, pero vamos a ver un Dios de gracia y de misericordia que puede levantar al caído, que puede restaurarnos y que puede transformar nuestras vidas. El único libro que puede transformar el corazón del hombre es la Biblia. Es el único. No hay otro medio, no hay otro libro, no se puede asemejar a otros libros. Hay una corriente sobre la inspiración dinámica de la Biblia que enseñan que la Biblia es importante, tan importante como otros libros que han escrito personas cristianas. Y no es así. La Biblia es único. Un libro será tan bueno como en cuanto se parezca a la Biblia. La Biblia es buena en sí misma porque viene de Dios y ella es útil. Entonces, en resumen de esa parte, sobre la pregunta ¿quién es la fuente de este libro que llamamos Biblia? Al juntar esas ideas que están en 2 de Timoteo 3:16, este versículo nos va a enseñar o declarar que la Biblia entera proviene de Dios y tiene como propósito enseñarnos a vivir. ¿Estamos viviendo conforme a este libro? ¿Estamos trabajando conforme a este libro? ¿Estamos estudiando conforme a este libro? ¿Estamos caminando conforme a este libro? ¿Amamos este libro? ¿Lo valoramos? ¿Lo atesoramos? ¿Qué tan importante es la Biblia para nosotros? Estamos en el mes de la Biblia, pero esto no se trata de un día, ni se trata de un mes. Este libro se trata de la vida. De la vida que Dios ha depositado para nosotros. Este es el libro de Dios. Este es el testamento de Dios. La voluntad de Dios. Quisiéramos algo más. Aparte de eso, no creo que necesitamos algo más. Pero hay otra interrogante que quisiéramos ver. ¿Hasta dónde es la Biblia una réplica exacta de la voluntad de Dios? ¿Acaso ya contiene parte de la voluntad de Dios y parte del deseo del hombre? ¿Hasta dónde es la Biblia la voluntad de Dios? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, verso interesantísimo también, nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí vamos a encontrar algunas palabras muy interesantes, porque nunca la profecía fue traída, movida por voluntad humana. El hombre no movió la voluntad de Dios para traer la profecía. Y quisiera que buscáramos ahí, si pueden, en Hechos capítulo 27, verso 15, se la voy a narrar, es la historia del apóstol Pablo, que está en un barco y este barco está a punto de naufragar, está a punto de zozobrar. Y llega un momento que en el capítulo 27, verso 15 de Hechos, dice, y siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner proa al viento, dice, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Ponga la atención a la palabra llevar. Esta palabra puede iluminarnos en cuanto al entendimiento de mover o llevar. Esa misma palabra la que está apareciendo en 2 de Pedro 1:21. La profecía no fue movida o traída
por voluntad humana. ¿Qué pasa en el barco? Vamos a imaginar el barco. Estamos todos en el barco. El barco está a punto de zozobrar. Yo no creo que ustedes estén sentaditos si están en un barco y ese barco está a punto de zozobrar y hay una gran tormenta y las olas chocan contra el barco y nadie puede con el barco, de tal manera que el capitán dice, el viento que haga lo que él quiera. Así mismo, ¿cómo estaban los marineros dentro del barco? ¿Usted cree que estaban dormidos? Estaban activos. Pero aún estaban activos dentro del barco. Quien llevaba el barco era el viento. Así nos pasa con la inspiración divina. Los escritores están activos. Sus pensamientos están activos. Sus palabras, sus conocimientos están activos. Pero es el Espíritu Santo el que mueve la inspiración. Y de esa manera, el Espíritu Santo se va a percatar de que se escriba en las Escrituras lo que Dios quiere que se escriba. Interesante esta relación, porque podemos mirar en el barco cómo la persona camina de aquí para allá, de allá para acá. En el barco va a haber personas asustadas. Hubieron personas que escribieron la Biblia estando asustados. Habrán personas que van a estar pensando en su familia que dejaron. Hubieron personas que escribieron aún pensando en su familia. Quizá alguien va a estar pensando en el amor de su vida que lo dejó en, qué sé yo, en el puerto y que ya no lo va a volver a ver. Algunas personas escribieron la Biblia estando enamorados. Y así va a haber muchas personas con diferentes pensamientos, con diferentes personalidades dentro del barco, pero el Espíritu Santo es que mueve y va a provocar la Escritura. Eso es lo interesante de todo esto. Todo el mundo tiene un sentimiento, pero qué bueno es Dios que pudo manifestar aún su voluntad sin eliminar de esas personas sus sentimientos. Eso es lo que está diciendo esto. Porque ahora, algo muy importante es, ¿hasta dónde entonces es la réplica exacta de la voluntad de Dios? Esa fue la pregunta que hacíamos. Decíamos que la profecía no fue traída, no fue movida, no fue llevada por la voluntad del hombre. ¿Pero hasta dónde entonces es la réplica, yo usé esa palabra, exacta de la voluntad de Dios? Total. Total y absolutamente. La Biblia es la voluntad de Dios. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo, esa obra maravillosa, de que todo lo que esté plasmado acá sea inspiración, sea el aliento de Dios, no sea algo pensado o por el anhelo del hombre. Y el tercer punto tiene mucho que ver con esto. Saben, algunos creen que Dios puso una idea en el hombre. Le dijo, bueno, tú vas a hablar del amor, por decir algo. Y le pone un concepto al hombre. Algunos creen que Dios puso un concepto en el hombre y que luego el hombre dijo, bueno, dado este concepto que Dios ha puesto en mi corazón, me voy a inspirar. Y de acuerdo a esta inspiración, voy a escribir ahora con mis palabras. Es como que yo digo, bueno, Dios pone en mí el concepto de amor hacia mi esposa. Yo digo, bueno, Eunice, te amo. Eunice, no puedo vivir sin ti. Hasta ahí vamos bien. Eunice, ya tú sabes que no puedo vivir sin ti, ¿eh? Así que si un día te vas, yo no puedo vivir sin ti. ¿Se dan cuenta? Como un concepto que puede ser muy bueno, puede ser dañado por la intención del hombre. Y busquemos rápidamente para ver entonces si la Biblia realmente Dios la inspiró por concepto o Dios la inspiró por palabras. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 3. Entonces, hasta ahora hemos visto que toda la Escritura proviene de Dios, que esta Escritura ha sido inspirada por Dios completamente, que la Escritura es útil, completamente útil para todos nosotros, que debemos de vivirla. Hemos visto también que el Espíritu Santo fue quien movió o trajo la inspiración y la profecía. Dice 1 Corintios capítulo 2, verso 3. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por humana sabiduría, sino con las enseñadas por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas, con palabras. ¿Cómo hablaron? Con palabras. La palabra de Dios
no es un grupo de conceptos de Dios y palabras de hombres. A ver si me están siguiendo. La palabra no es un grupo de conceptos que Dios ha dado y que el hombre ha escrito con sus palabras. De hecho, esto es algo ilógico. ¿Por qué? Porque yo puedo, si yo tengo un concepto, para definir un concepto, ¿qué necesito? Palabras. Ahora, si yo cambio las palabras, ¿qué pasa con el concepto? El concepto va a cambiar. Yo puedo cambiar entonces el concepto si no tengo las palabras adecuadas. Por lo tanto, la inspiración de la Biblia no fue por concepto, sino por la palabra. Cada palabra que encontramos aquí en la Biblia ha sido palabra de Dios. ¿Cómo se expresan los conceptos? Una pregunta que ando aquí. Por medio de la palabra. Decía que si cambiamos las palabras, entonces vamos a también a cambiar los conceptos. Entonces, sostener este punto de vista va a relegar algo más. Y esto es importante. Si el hombre pudiera poner en la Biblia sus propias palabras, entonces, ¿qué me dice a mí? Que esas palabras no contienen errores. Imagínense eso por un momento. Que Dios me diera la oportunidad o la libertad, o le hubiese dado la libertad a Pablo, a Pedro, a Moisés, de escribir lo que ellos quisieran. De hecho, amados hermanos, sabemos que hay 2 cartas escritas por el apóstol Pablo a los Corintios, que son inspiradas, pero hay más cartas que Pablo escribió. Yo no sé lo que decía la otra carta a los Corintios, pero entiendo perfectamente que esa otra escritura de Pablo a los Corintios no fueron inspiradas por Dios. Fueron palabras de Pablo. Y Pablo le escribió a otras personas. Él escribió de su propio ser, de su propio sentimiento y de su propio concepto. No fueron cartas inspiradas por el Señor. Por eso no están en la Biblia. En la Biblia vamos a encontrar única y exclusivamente lo que Dios ha inspirado. Y por eso podemos ver cómo este libro se ha mantenido a lo largo del tiempo. Aun cuando muchos han tratado de destruirlo, personas poderosas han tratado de destruirlo. Personas poderosas se han opuesto a este libro. Es más, diríamos, bueno, por eso son de afuera. Aún hay libros en la Biblia que fueron objetados por personas que eran creyentes, pero a Dios le plació que esa palabra estuviera ahí. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Y la palabra de Dios nunca va a caer en el vacío. Y esa palabra tenía que mantenerse como testimonio a nuestra generación y a otras generaciones, y seguirá. Nunca la palabra de Dios va a pasar, nunca la palabra de Dios va a ser quitada, va a ser borrada. Todos aquellos que dijeron que la Biblia iba a desaparecer, bueno, desaparecieron ellos. Por aquí tenemos la Biblia. Aquí tenemos este maravilloso libro. Y me río y me gozo cuando puedo tener la oportunidad de estar frente a él y poder ver la mano de Dios hablando a mi vida. ¿Cómo vemos la Biblia? Siempre pregunto. ¿Cómo nos acercamos a ella? ¿La vemos como el aliento de Dios? Eso es lo que es. ¿La vemos como que proviene de Dios? ¿La voluntad de Dios? ¿El testamento de Dios? ¿La palabra que salva? ¿La palabra que transforma? ¿La palabra que trae vida? Eso es la Biblia. No podemos tener un concepto errado de ella. No podemos tener un concepto a medias de la Biblia. Tener un concepto a medias de la Biblia es limitar lo que Dios ha traído a nuestras vidas. No podemos limitar el poder de Dios. No podemos limitar la inspiración de este libro llamado Biblia. Entonces, resumiendo esta parte de 1 Corintios, este versículo enseña que la palabra misma de la Biblia es inspirada por Dios. La palabra misma, no una parte, no una idea, sino la palabra total de la Biblia. Voy a pasar a la parte final, Miguel. No voy a hablar de esta parte ya para avanzar. Y no voy a hablar, ya toqué de manera indirecta algunos conceptos ahí. Pero ya a manera de resumen, hablamos de la revelación de Dios. Y cuando hablamos de revelación tenemos que hablar de la Biblia. Amados, no hay
y lo voy a repetir y no me voy a cansar de repetirlo. A veces decimos, pero está repitiendo. Sí, la Biblia enseña que debemos de repetir. Es el mejor método de enseñanza, la repetición. La Biblia es la revelación de Dios. No hay otra revelación. La Biblia termina su revelación en el Apocalipsis. Si alguien tiene una revelación nueva, alguien dijo, hay que llamarla entonces segunda de Apocalipsis o tercera de Apocalipsis. La revelación es la Biblia. Dios ha hablado. Y en hebreo lo vemos. Dios ha hablado, claro que sí. Y ahora nos está hablando a través de su palabra. La inspiración entonces concierne al método que Dios empleó para realmente fijar el contenido de la Biblia. ¿Cuál es el método que Dios usó para dejarnos su palabra? La inspiración. La inspiración es ese método que Dios ha usado para hablar al hombre. Tercero, la inerrancia de la Biblia relaciona con la precisión en estas escrituras. Oiga, ¿quién inspira la Biblia? El Espíritu Santo. Ahora yo le pregunto, ¿puede el Espíritu Santo fallar? ¿Puede el Espíritu Santo errar? Entonces, si Él no puede fallar, si Él no puede errar, entonces su producto tampoco puede tener errores. Porque una evidencia que tenemos de que el Espíritu Santo no falla es precisamente porque la palabra de Dios es inerrante y no falla. Esa es la palabra que tenemos. Podemos tener total y absoluta confianza en lo que dice este libro. Porque los cielos, dice el Señor, la tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar. Ni una tilde, ni una jota va a pasar de la palabra de Dios. La Biblia es el único libro escrito, inspirado de Dios. Voy a comenzar a decir algunos absolutos. La Biblia es el único libro escrito, inspirado por Dios. Oiga, no es un libro inspirado por Dios. La Biblia no es un libro inspirado por Dios. La Biblia es el único libro inspirado por Dios. Si digo que es un libro inspirado por Dios, puede haber otros. No hay otros. El único libro inspirado por Dios es la Biblia. La inspiración de la Biblia se define como la enseñanza que Dios ha impartido directamente a sus autores, su voluntad. Y la ha expresado a través de ello, de tal manera que se ha transmitido exactamente lo que Dios quiere decir. Eso es la Biblia, lo que Dios quiere manifestar. La Biblia es el mensaje, escucha bien, el mensaje de Dios al hombre. La Biblia no es el mensaje del hombre al hombre. Y me detengo un poquito porque a veces interpretamos que hay un mensaje de hombre a hombre cuando hablamos de la palabra de Dios. Cuando hablamos la Biblia, es el mensaje de Dios al hombre. No el mensaje de mí hacia ti o de usted hacia mí. Es un mensaje divino. Es un mensaje que ha salido desde el centro del corazón de la voluntad de Dios. Y está para hacer eco en nuestras vidas. Finalmente, hay una parte que puse por aquí, que es una declaración de fe, que dice, yo creo en la inspiración verbal, plenaria, infalible, inerrante e ilimitada de la Biblia. Al principio decía que bastaba con decir, yo creo en la inspiración de la Biblia. Pero al surgir tantas corrientes, se han tenido que agregar estas aclaraciones que en un momento no fueron necesarias. Pero nosotros creemos en la inspiración verbal. ¿Por qué verbal? La inspiración verbal se refiere a que el Espíritu de Dios fue quien guió la selección, no del concepto, sino de la palabra. De cada palabra que está ahí. Dios mismo, el Espíritu Santo, guió plenamente cada palabra escrita en la Biblia. Creemos también en la inspiración plenaria. ¿Por qué plenaria? Esto pone de manifiesto la completa inspiración. No hay inspiración parcial, no hay inspiración a media, sino la completa inspiración de la Biblia. La Biblia es el libro del pacto, entonces, amados, este pacto nuestro ha sido hecho en la sangre de Cristo. Así que la Biblia testifica de que en Cristo tenemos una nueva alianza con Dios.
La Biblia testifica de que en Cristo podemos alcanzar salvación y vida eterna. La Biblia testifica de que por creer en Cristo hemos sido hechos hijos de Dios. En esta alianza somos herederos de Dios y somos coherederos de Cristo. Esta es la Biblia que nos enseña. La Biblia es el libro de la alianza. La Biblia es el libro del testamento o de la voluntad de Dios. No es que existe, como dice al principio, otra voluntad, sino que la Biblia es plenamente la voluntad de Dios. Y esa voluntad debe de llevarnos a nosotros a conocer la persona y obra de Cristo. Cristo es el centro de las Escrituras. Y el mismo Padre dijo en una ocasión, la Biblia lo testifica de esta manera: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y esto se testifica aquí en la Biblia. Amados, que este libro sea la norma de nuestras vidas. Pudieran aparecer otros, pero el único libro que tiene la autoridad y que nos debe dar plena confianza es este libro, es la Biblia. La palabra de Dios. Si usted tiene uno mejor, no creo que exista, pero si usted cree tener uno mejor, usted me lo enseña luego. Pero en este está escrito lo que está en el corazón de Dios. ¿Quiere ver el corazón de Dios? Míralo aquí, en ese libro. Quisiera que usted se vaya con eso en su corazón, más que con cualquier teoría, cosas que dice. Llévese en su corazón de que este es el libro del cristiano. ¿Cuáles son cristianos aquí? Este es su libro. Tiene que tomar una decisión. Consulte, este es su libro. ¿Quiere saber cómo enfrentar una circunstancia de la vida? Consulte, este es el libro, aquí está. ¿Necesita saber qué va a pasar con su vida aquí en la tierra? Bueno, consulte este libro, ahí está. ¿Quiere saber lo que pasará con su vida aún después que muera? Consulte ese libro, que ahí también está. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido, donde quizá de manera breve hemos visto cómo tú has inspirado este libro y cómo tú nos hablas a través de él. No hay otro medio, no hay otro libro escrito que pudiéramos dotarlo de autoridad o que esté dotado de autoridad para hablar a nuestras vidas. Solo este libro que tú has inspirado, que tú has exhalado, que ha salido de tu propia voluntad, de tu corazón, has dejado para nosotros, Señor. Ayúdanos entonces a atesorarlo y entender cada día que esta es nuestra norma de vida en todas las cosas. No en una, no en dos, sino en toda nuestra vida secular, nuestra vida cristiana, toda la vida de un creyente, todas las decisiones de un creyente, antes de ser tomadas, deben de ser filtradas por este libro, Señor. Permite que nos vayamos con ese pensamiento de reconocer la importancia de este libro para nuestras vidas. Padre, gracias. En el nombre de Cristo te damos. Amén. Dios le bendiga. Dios les guarde. Tu palabra es la verdad. Enséñanos a